Ahorita somos 16 participantes. Seguramente ya van a irse conectando los demás participantes. Así que me confirman por favor si se ve bien la pantalla y si se escucha el audio. Sí, ingeniero, se logra ver y se escucha bien. Muy bien, gracias Axel. Entonces comenzamos con el curso, la clase número 5. Tengo abierto ya el modelo donde lo habíamos dejado el día de ayer. Tengo también abierta nuestra plantilla de AutoCAD. Entonces, vamos a revisar qué es lo que tenemos al momento. Entramos a la vista 3D del modelo. Recuerdo que lo último que hicimos fue las vigas eh, para el sector de la chimenea, ¿sí? Habíamos también hablado de las losas, en especial, bueno, ambas, ¿no? Losa maciza y losa de viguetas. Ya habíamos hecho algunas configuraciones para poder modelar adecuadamente un sistema de losa de vigueta, ¿ya? Entonces, tenemos también modelada nuestra escalera. Lo que nos está faltando son estos dos sectores que lo vamos a plantear para que podamos variar algo en la estructura metálica para el sector del garaje. Y acá podemos plantear un pergolado de madera también para ver cómo funciona el programa, ¿sí? También habíamos visto en una de las clases el diseño la obtención de las cargas, ¿sí? Si se vienen acá a grupos, a cargas, perdón, y cargas en grupos, podemos ver las cargas que habíamos definido, ¿sí? Habíamos corregido ya estas cargas en función a una planilla de cálculo de cargas que hemos analizado, ¿sí? Eh, Habíamos obtenido este valor de 180 kilos por metro cuadrado para carga muerta y de 200 kilos por metro cuadrado para carga viva. Sin embargo, estas cargas son cargas superficiales, ¿sí? Que no están contemplando las cargas de las tabiquerías, de los muros, ¿sí? Entonces vamos a repasar brevemente lo que habíamos definido. Teníamos un archivo MATCAD Prime. Bueno, podemos ir avanzando con algunas de las cargas. Eh, es muy importante, ¿no? Como ustedes recuerdan, tenemos una estructura de 3 niveles, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos nuestras zapatas, ¿sí? Entonces hay una carga de tapada de terreno que va encima de nuestras zapatas, ¿sí? O sea, cuando construimos vamos a excavar y luego vamos a rellenar todo ese sector con carga de terreno, ¿sí? Entonces, es una carga muy importante considerar en el programa, ya que va a aportar al sistema de equilibrio de cargas, ¿ya? En este caso es una carga favorable para las zapatas, ¿sí? De tal forma, de esa manera vamos a estimar una carga, ¿sí? Teníamos 1 metro de profundidad de la cota de cimentación, si recuerdan, ¿sí? Y tenemos un peso específico aproximado del suelo. Este varía, ¿no? En función al tipo de suelo. Los que ya han llevado mecánica de suelos
Saben que más o menos está por ahí un peso suelto del suelo, ¿no? Puede estar por los 1600, 2000, ¿no? Ese es el peso. Entonces vamos a multiplicar 1800 por un metro de profundidad y nos va a dar lo mismo, ¿no? 1800 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a colocar esa carga. La forma de colocar cargas superficiales, ya sea en cimentación o en cualquier nivel, vienen a cargas, indican cargas, y acá tienen tres tipos de cargas que pueden colocar, ¿no? En este caso nos venimos a la superficial, ¿ya? Y es una carga muerta que va a estar encima. Entonces, como es 1800, esto está en toneladas, le podemos poner 1.8, que es lo mismo, 300 kilogramos, ¿sí? Y le ponemos nueva. Ya podríamos poner zapata por zapata, pero el programa, cuando no tiene una superficie a la que llegar, no la toma en cuenta, entonces no hay ningún problema si modelamos toda esta área mucho más grande, ¿no? Y sí hay que tener cuidado de pasarnos un poquito, porque en caso de crecer la zapata, tiene que continuar la carga. No recuerden que todavía no hemos dimensionado zapatas, simplemente las hemos modelado. Nos falta hacer la corrida para ver qué dimensiones va a tener finalmente. Bien, entonces esta es una carga importante que había que colocar. Nos fijamos abajo y ya tenemos esa carga. Ahora nos venimos acá al nivel de planta baja y en este nivel podríamos colocar las cargas de los muros, ¿sí? Vamos a ver que habíamos detectado nosotros o habíamos calculado esta carga de 240 kilogramos por metro cuadrado para los muros exteriores. ¿Ya? Por metro cuadrado significa que hemos calculado para un metro de largo y un metro de alto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cargar por metro lineal. Entonces recuerden que nuestra altura de entrepiso es de 280, ¿sí? Y hay que descontar el ancho de las vigas de arriba, que habíamos definido, si no recuerdo mal, de 35 centímetros, ¿sí? Entonces, si hacemos ese descuento, 280 menos 0,35 es 245. Por los 240 kilogramos por metro cuadrado, sale 588, ahora estoy con mi calculadora, 588 kilogramos por metro lineal, en este caso ya es metro lineal, ¿ya? Entonces, podemos añadir esa carga. En este caso, podemos poner cargas lineales en vigas, ¿no? Cuando sabemos que la ubicación es exactamente sobre las vigas, usamos ese comando. Entonces colocamos, bueno, 588 podemos redondear a 590. Entonces, en toneladas sería esta fuerza. Y añadimos, ¿sí? Y le decimos a todo el perímetro, excepto aquí, ¿no? Que aquí ya tenemos un muro de hormigón. Acá. Bien, y para lo que son muros interiores, habíamos definido acá, ¿no? Muros interiores tabique, que incluía revoque interior de yeso en ambas caras, y habían sacado un valor de 150 kilogramos por metro cuadrado. Acá lo mismo, ¿no? Tenemos que multiplicar y habíamos indicado por una altura aproximadamente de 2,45.
y nos sale 150 por 245, 367,5 kilogramos por metro lineal. Entonces lo podemos redondear a 370 y vamos a añadir esas vigas, esas cargas a las vigas interiores. Sería 0,37 o 370 kilogramos. En este caso estamos añadiendo a las vigas porque habíamos tenido el cuidado de, de modelar nuestras vigas de atado en los lugares donde habían muros. ¿Sí? Por ejemplo, acá, 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 acá. Entonces es correcto introducirlo de esta forma. Si no hubiéramos colocado vigas exactamente allí, entonces tendríamos que colocar como una carga lineal, y se puede colocar también, pero en este caso, al no tener una losa, lo correcto es hacer esto, colocar directo sobre las vigas. Bien, de esa forma habríamos cargado. Miren, esto está mal, esta parte de acá, ¿no? Hemos cargado las vigas interiores ahora, pero miren, acá tenemos un pergolado en realidad, ¿no? Aunque podemos suponer que es un límite de propiedad y no estaría del todo mal, ¿no? Tal vez la altura sí variaría un poco. Bueno, podemos dejarlo en este caso. Bueno, si es un parqueo, acá no tenemos que tener muro, ¿no? Entonces esa carga sí la podemos borrar. Entramos a cargas, lineal, porque esas son cargas lineales. No importa el valor que diga, porque vamos a borrar la que seleccionemos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que aquí también hay todavía un espacio para transitar, entonces que no hay carga allí, ni acá. ¿Sí? Eso estaba mal. Ahora sí está bien. Como les decía, en algún caso, si quieren hilar más fino, o si tuvieran una puerta de vidrio, por ejemplo, de piso a techo, que es muy común ahora, acá tendrían que colocar diferente carga, ¿no? Consideración de carga. Y se puede colocar con la opción, como les decía, cargas, y ustedes le dan lineal, le ponen el valor correspondiente, que sé yo, 0,20, y en este caso la colocan de esa manera, ¿no? Obviamente en la línea. Pueden hacerlo incluso con la captura de AutoCAD. Ya, pero en este caso lo vamos a dejar de esta manera. Lo mismo tendríamos que hacer en el nivel de planta de cubierta, o de planta alta, perdón. Nos venimos a ese nivel y nos fijamos en este nivel. Podemos activar nuestra plantilla de planta alta y vamos a colocar las cargas. El valor, como la altura de entrepiso es de 280, al igual que en planta baja, se mantiene, ¿sí? Entonces para el exterior sería de 590. Cargas lineales podemos poner en vigas y ponemos los 590,59 en las vigas exteriores. Vamos a colocar acá, ya que para ingresar a este balcón debe haber alguna puerta, ¿no? En ese lugar podríamos quitar la carga, pero realmente no afecta tanto cuando es una obra pequeña y no tiene tantos pisos repetitivos, ¿no? Vamos a colocar acá. En estos pedazos también, ¿no? Podría uno colocar de la forma que les indiqué, sin colocar carga sobre vigas, sino carga lineal, cortarla únicamente aquí, porque esto no va a tener, ¿sí? Pero
Son detalles que se pueden hacer. Acá habría que ver cómo está eh, más o menos esquematizada la chimenea, pero vamos a suponer que sí hay muro. ¿Sí? Tenemos los muros exteriores. Debemos colocar también los muros interiores. En este caso, pero no habíamos puesto vigas exactamente en todos los muros. ¿Sí? Habíamos adoptado unos criterios de tamaño de paños. ¿Sí? Entonces, no sería correcto cargar a las vigas. Entonces, en este caso tenemos que hacer lo que les dije, cargas lineales. En este caso vamos a colocar el valor 370 kilogramos por metro lineal. Se fijan la carga que están colocando, carga muerta, la nueva, ¿ya? En este caso, vamos a maximizar, ya hemos visto nuestras cargas. Podemos activar la plantilla de AutoCAD y podrían hacerlo el ingreso en forma exacta, ¿no? Pero no sé si tiene tanto sentido porque no, de todas formas no estamos agarrando una viga, entonces podemos aproximar. ¿Sí? Entonces, al parecer, acá tenemos un muro. ¿Sí? No habíamos considerado esto, pero la losa puede soportar perfectamente el muro. ¿Sí? Lo que decíamos es que estas vigas debían ir con los muros de abajo en realidad, ¿no? Para que no hayan abajo vigas descolgadas en un ambiente limpio, ¿no? Puede ser una sala, un comedor. Entonces vamos a colocar acá la carga que le corresponde a este muro. ¿Sí? Que miren, no he colocado sobre viga, he colocado de acuerdo a plantilla. ¿Sí? Miren, acá también hay una carga, que no habíamos colocado viga. O sea, no necesariamente tiene que haber una viga debajo de cada muro, si no tendríamos demasiadas vigas. ¿Sí? Tienen que ver el tamaño de los paños y después dimensionar la losa para que soporte esas cargas. Aquí también tenemos otra. Acá tenemos otra. Miren, esta curva es medio complicada, ¿no? Pero podríamos hacer algo ahí. Podríamos desactivar esto. Esta versatilidad de introducción de cargas no la tienen otros programas. Es una ventaja acá en el CPCAD. ¿Sí? Podemos ver, habíamos puesto, bueno, esto habría que ver qué es, ¿no? Ya que hay dos dormitorios, pero al parecer está abierto, ¿no? En el caso de que eso se confirmara que fuera un muro, bueno, podemos prever una carga allí. Después podemos, si se superpone, digamos, con nuestras vigas y no estamos seguros de algo, podríamos ver nuestra plantilla de dibujo en AutoCAD. Vamos a traer acá. Y efectivamente acá tenemos cargas. Podríamos colocar una carga en vigas, pero también podemos colocar como estamos colocando ahora, ¿no? La forma de verificar que esté trabajando esta carga es, no hay otra que ir probando, ¿no? Entonces hacemos correr, vemos sin esa carga, en un momento debería incrementarse con una carga más allí. Entonces de esa forma podemos ir corroborando muchas cosas. ¿Sí? Acá hay otra carga que no está exactamente en la viga y podemos poner unas por acá. Al parecer acá también tenemos un muro que viene hasta acá.
y otro que viene allí. Acá también tenemos un muro. Y acá. Bueno, muchas de estas podríamos haberlas ingresado como carga sobre vigas. Estaría correcto. Pero de esta forma también. Así que pues solo es cuestión de verificar. ¿Ya? Y la puerta obviamente se podría descontar, pero también tengan en cuenta que una puerta es más pequeña, no son los 2,80, es de 2,10, entonces arriba hay 70 centímetros de ladrillo. Como margen de seguridad podríamos adoptar eh, como si fuera todo carga. Bien, entonces de esa forma es que se va introduciendo las cargas de los muros. ¿Sí? Este valor, pero ustedes ya tienen conocimientos, no son pequeños, ¿no? 590 kilogramos por metro lineal es una carga considerable. En el balcón tenemos también normalmente barandas, ¿no? Entonces podemos aproximar una carga de barandas. En este caso podemos volver a cargas lineales sobre vigas y le indicamos un valor de, qué sé yo, cuánto puede pesar una baranda, aproximadamente 20 kilogramos por metro lineal, ¿no? Sería 0,02, ¿no? Para que se vuelva 20. Y le dan allí y termina. ¿Sí? Es importante que sepan que nosotros habíamos definido algunas cargas, como veíamos, grupos de 200 kilogramos. ¿Ya? Cuando ustedes han definido esto, le va a aplicar a todas las losas que ustedes han modelado acá. Obviamente el hueco no le pone, ¿no? Eso ya está por defecto. Ya, o sea, ya tiene 200 kilogramos al poner en este tabular estos valores, ya tiene esa carga aquí. Lo mismo esta carga muerta. ¿Ya? Pero en balcones, según la normativa, podrían revisarla, vimos en la primera clase, si mal no recuerdo, es de 300 kilogramos la carga. ¿Ya? Pero si ustedes cambian aquí, les va a poner 300 a todo. Entonces no quieren que sea todo, solo el balcón, tiene que ser 300. Entonces para eso pueden poner esta opción de cargas, ¿no? Hay también esta, ¿no? En este caso es un paño. Entonces cargas superficiales en paño. ¿Ya? En este caso ya no es una carga muerta, es la misma sobrecarga de uso, o sea, carga peatonal, ¿no? Y le aumentan 0,1 y ponen añadir, y ahí está. Entonces va a sumar los 100 kilos que acabamos de poner, más los 200 kilos que ya está por defecto, de acuerdo, no por defecto, sino que hemos definido en cargas en grupos. 200 más 100, en ese sector son 300. Entonces ya estaría cargada nuestra planta alta y nuestra planta baja. Vamos a proceder a cargar nuestro nivel de cubierta. ¿Ya? En nuestro nivel de cubierta, todo va a depender si es una cubierta accesible o inaccesible. ¿Sí? En este caso lo hemos cerrado. Pareciera que es inaccesible. ¿Sí? Sin embargo, nuestras cargas hemos definido cargadas en grupos como si fuera accesible. ¿Ya? Todo depende de la arquitectura. Si fuera accesible, en realidad una cubierta tiene no solo 200, sino tiene un valor más grande. Podría ser de 300 kilogramos. O bueno, hay que verlo en la norma, ¿no? Está por ahí, pero 300, 400 kilogramos por metro cuadrado, porque es un lugar de acceso grande, ¿no? Pero eso es normalmente en edificaciones, ¿no? En una vivienda no aplicaría tanto.
Bueno, de todas formas, si es accesible, podemos pensar en 300, pero en este caso parece ser inaccesible, entonces le vamos a cambiar nomás. Se pone 100 kilogramos cuando es inaccesible, es por mantenimiento, eso nos indica la norma. ¿Ya? Y los 180 lo mantenemos porque podemos hacerlo de cerámica. Normalmente las cubiertas para impermeabilizar se pone cerámica. Bueno, se ponen otros productos también, unas láminas asfálticas o algún producto como estos, pero también se puede poner un revestimiento cerámico con pendientes para que no se acumule el agua. Y el revestimiento cerámico es impermeable, se puede impermeabilizar de esa manera. ¿Ya? Entonces vamos a suponer esto. De todas formas podemos cambiarlo en cualquier momento. ¿Ya? Después nos estaría faltando, normalmente en las cubiertas, ya no tenemos, ¿no? Deberíamos tener una elevación, como les dije en algún momento, la información arquitectónica. Ya, pero normalmente se colocó un parapeto, se coloca. Cuando es una cubierta más que todo accesible, o inclusive también inaccesible, cuando hay cubierta metálica, ¿no? En este caso vamos a añadir una carga. Todas estas cargas van a depender mucho, como les decía, de la arquitectura, pero para que lo puedan ver, obtener estos datos, vamos a añadir nuevamente una carga. En este caso podemos hacer cargas lineales en vigas. Y le vamos a poner una carga lineal. Esta también tiene revoque, ¿no? Si fuera un parapeto. Recuerden que teníamos 240 kilogramos por metro cuadrado cuando se tiene revoque exterior, aproximadamente. Y debemos multiplicarlo eso por una altura de 1,20 aproximadamente. ¿Sí? Entonces nos sale 288 kilogramos, 90 la altura de un parapeto. Entonces podemos aproximar a 290. ¿Sí? Podemos poner 290 kilogramos. Le ponemos en todo el contorno, inclusive sobre el muro, porque el muro va a llegar solo hasta ese nivel, ¿no? Si fuera una cubierta accesible, claro. Y acá, bueno, igual habría que ver cómo está el diseño de la chimenea, pero podríamos añadirlo de esa manera. Bien, ¿qué cargas más podríamos pensar que nos pueden faltar? Tenemos que tener en cuenta siempre todas las cargas. Y no nos podemos olvidar de ninguna, sino nuestras fundaciones y todo aquello va a estar subdimensionado, ¿no? Entonces, miren, aquí en las baterías de baños es común que haya también lo que son tanques de agua, ¿no? Entonces podemos pensar que acá va a haber tanques de agua, ¿no? Puede ser uno, puede ser dos, vamos a suponer que es uno, ¿no? Hay que ver, ¿no? El tamaño y todo aquello, pero pueden poner de esta forma. Tienen las cargas, como habíamos hecho en la introducción de la carga de terreno, una carga superficial. Hay que tener cuidado con esto. Podemos ver las cargas que hemos añadido. Ya, estaba bien, era una carga muerta. Sí, pensé que habíamos introducido una carga viva. Entonces, cargas, nuevamente, superficiales. En este caso, igual carga muerta. El peso específico del agua es de 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a suponer que, no sé, que tenemos un depósito de 1 por 1 por 1, o sea, un tanque plástico. Entonces, pesaría 1000 kilogramos si fuera en un metro cuadrado, que puede ser de ese tamaño, ¿no? Entonces, habría que medir exactamente un metro cuadrado acá y plantear la ubicación en el AutoCAD y poner exactamente dónde va a ser, ¿no? Pero
vamos a añadirlo en forma aproximada. Entonces podemos decirle que es acá, no sé cuánto puede ser, 1 metro, y ahí tenemos 1 tonelada, 1 metro cuadrado. Y si esto es 1 metro cuadrado, entonces es el total de la carga que queremos poner. Dicho esto, tendríamos ya nuestra estructura cargada, ¿sí? Miren, en el 3D no se nota la diferencia para nada, pero tiene todas las cargas ahora. ¿Ya? Eh, Ahora podríamos empezar a modelar lo que nos está faltando. Vamos a desactivar las pistas. Bien, entonces aquí habíamos indicado en este sector que iba a haber un sector para parqueo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser conectarnos a esta losa o a estas columnas con vigas metálicas también. Entonces vamos a hacer eso. Nos ubicamos en el nivel que debemos estar, planta alta, y vamos a colocar vigas, entrar vigas. Y acá habíamos indicado muchas de estas, sus funciones. En este caso vamos a usar estas vigas metálicas, ¿ya? Y vamos a colocar la que corresponde. Bueno, podríamos pensar en diferentes perfiles, ¿no? Pero para hacerlo rápido vamos a pensar que es el mismo que habíamos hecho antes, ¿no? PD200 sobre un cajón soldado. Es un perfil por demás fuerte para estas secciones, ¿no? Pero es un ejemplo. Podríamos pensar en poner perfiles de acero conformado, que es lo que nos llega en el país, ¿no? En realidad, podríamos colocar estas costaneras. Podemos hacerlo también. Podemos pensar en un perfil de, no sé, igual, ¿no? de 20 centímetros para que se vea similar. Doble encajón soldado. ¿Sí? Aquí pueden ver las propiedades del perfil metálico que están proponiendo, ¿ya? Entonces 20 centímetros. Cuando hacen doble encajón soldado, lo que están haciendo es esto, que es muy común hacerlo en nuestro país. Entonces totalmente se va a ver como un tubo de 12 centímetros o 120 milímetros por 20. ¿Ya? Lo bueno de tener estos perfiles ya automatizados en el programa es que tienen todas las propiedades cargadas, o sea, las propiedades del material de estos tres tipos de perfiles. Entonces eso es una gran ventaja. Igual, lo mismo con la madera, que ahora lo vamos a ver. Ya plantea algo, ¿no? Para no partir de cero. Ya van a aceptar y aceptar. Entonces seleccionan. Acá tenemos un desplazamiento. Esto ahorita lo vamos a ver ya. Normalmente esto está siempre sin desplazamiento de igual a 0. ¿Ya? Entonces colocamos. Y colocamos aquí. Bien. Veamos qué es lo que se ha formado. Se ha formado esto. ¿Sí? Ahora vamos a colocar lo que son correas. ¿Ya? En este caso, para soportar la cobertura, puede ser calamina, puede ser cerámica, puede ser metálica, o algunas chapas, se colocan correas, ¿ya? Entonces vamos a colocar eso.
de igual manera, pero en este caso vamos a aplicar con un desplazamiento aproximadamente de 50 centímetros. ¿Ya? Y podemos pensar en esto también está en función de las luces, ¿no? Podemos pensar en hacerlo simple, en este caso, perfil simple, ¿no? Pero podemos, no sé, tal vez reforzar un poquito el espesor, sea más grueso. Y hacemos esta introducción. Entonces, la siguiente, miren, si venimos acá no nos agarra bien, ¿no? Venimos acá, nos va a agarrar bien. Luego lo vamos a prolongar. Lo mismo esta. O esta. Y esa, ¿no? Podríamos haberlo optimizado un poquito más para que esté más simétrico, pero no varía mucho. Ahora sí podemos a prolongar con este comando que ya conocemos. Y ahí lo tenemos. Vemos cómo está quedando. ¿Sí? En realidad, ahora nos falta definir qué va a haber acá de cobertura. Pero para que conozcan una herramienta de desniveles, podemos aplicar lo siguiente. Nos venimos acá. Primero vamos a añadir un plano cualquiera, solo como un artificio esto. Una losa maciza, cualquier espesor lo vamos a borrar. Ya nos indica, ¿no?, dónde colocar. Ahora podemos copiar ese paño como sabemos. Vamos a copiar todo esto. Aquí más. Bien, entonces ya tenemos ahí unos paños. ¿Esto para qué? Porque nos permite hacer lo siguiente. Grupos forjados inclinados. Y acá le indican un nuevo plano inclinado. Y le ponen con 3 puntos de desnivel. Y lo definen en planta. Entonces, pueden poner acá. Dicen que ahí quiero que sea mi nivel 0. Respecto de ese punto, quiero que acá baje unos 60 centímetros. Y como nos indican 3 puntos, lo mismo, ¿no? Acá podemos indicar. ¿Ya? Una vez que hemos definido, nos vuelve a aparecer esta ventana sin que hagamos nada. Y ahora sí podemos asignar a qué losas queremos aplicar ese desnivel. Entonces queremos aplicar a estas. Le dan clic derecho. Después de asignarlas, y dan a aceptar. Y ven cómo va quedando. Entonces miren, ya ha quedado un poco inclinado. Y esta es la forma de introducir inclinaciones. Puede haber vigas inclinadas, puede haber rampas. Muchas veces en las obras hay rampas peatonales. Entonces la forma de modelarlas sería con el mismo comando. Aquí le hemos aplicado una estructurita metálica, pero recuerden que puede haber muchos lugares donde puede haber rampas inclinadas. Y esa sería la forma de modelar en caso de tener losas. ¿Ya? En caso de no tener, como acá no tenemos una losa, o sea, no hay, y ahí me marca cómo está bajando. ¿Ya? Pero nosotros en realidad ahí no tenemos losa, así que lo vamos a borrar. Entonces no nos queda otra que hacerlo viga por viga. ¿Ya? De esa forma, pero de la misma forma, no complica mucho más. Vamos a añadir, de lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá
Estamos viendo de este lado ya la estructura. Tenemos lo siguiente y queremos lograr esta inclinación. Y esto que baje es lo que habíamos indicado, ¿no? Unos 60 centímetros. Ahí está con el mouse, pero es 60 centímetros. ¿Ya? Esto nos fijamos cuánto mide en AutoCAD. ¿Ya? Vamos a fijarnos que aproximadamente acá mide 3 metros. ¿Sí? Entonces, bueno, habíamos dibujado ya, pero vamos a dibujar rápido. Ahí. Entonces tenemos nosotros correas cada 50 centímetros, ¿no? ¿Recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5 correas, ¿no? Ahí aproximadamente. Y cada una de estas se mide 50 centímetros. O lo mismo la otra y la otra y la otra. Entonces, por relación de triángulos, podemos hallar cuánto baja cada una, ya, para poder ir bajando barra por barra. Ya, entonces podemos decir que 0,60 es a 3 metros, como este valor de h, por ejemplo, va a ser a 2,50, porque ya va a medir desde acá hasta acá solamente 2,50. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso en la calculadora, la altura nos da de 50 centímetros. ¿Sí? Entonces está bajando, como que baja 10 centímetros en cada. O sea, este mide 50, este 40, 30 y así. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a añadir un nuevo plano, en este caso horizontal, para bajar estas 60 centímetros. Le damos a aceptar y le vamos a asignar. Y podemos ver acá, sin necesidad de salir del comando, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Entonces me lo ha bajado 60 centímetros, miren. Ya, pero yo quiero bajar todas. Entonces voy a ir añadiendo de la misma manera varias. ¿Ya? Vamos a añadir un desnivel de 0,50. Vamos a añadir un desnivel de 0,40. Vamos a añadir de 0,30. De 0,20. Y uno de 0,10. Y vamos a ir asignando. ¿Sí? Entonces venimos acá y asignamos a estas. Hay que acercarse bien y darle al centro. Podemos asignar a esta otra. Vamos a asignar a esta. Vamos a asignar a la siguiente. Está marcando con colores, ¿no? Y vemos cómo ha quedado esto. Entonces, miren, está bajando con una cierta pendiente, ¿no? Ya. Ahora, si vieron, no estaba bajando las columnas, ¿no? Ni esta viga. ¿Ya? Entonces, para esas, podemos asignar el que habíamos creado inicialmente, que es este. Ahora vamos a asignar ese. Y ahora sí vemos. Y ahí sí me lo bajó. Y la columna me la baja junto con eso, porque en realidad me está bajando el nudo, entonces la columna también llega hasta ese nivel. Entonces es una forma de poner en CiPCAD
una estructura metálica, pero como cuando se trabaja con estructuras metálicas es más recomendable trabajar con el SIPE 3D, ¿ya? Que es otro programa que comentábamos específico para estructura metálica, dentro del grupo de programas estructurales del CIPECAD, que es el segundo más grande, digamos. Este es el más grande, CIPECAD, y el otro CIPE 3D sería el segundo. Entonces es más versátil, ¿no? Por ejemplo, acá nos permitiría subir estas correas, darles una inclinación, eh, cargar, ¿no? De una forma más fácil con paños. O sea, es más versátil para estructuras metálicas. Pero esto que hemos hecho está bien también para que tengan conocimiento de cómo hacer unas inclinaciones, ya sea en estructura metálica o en hormigón. Igual funcionan los comandos que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos modelado. O podríamos cargar acá, ¿no? Unas carguitas. En caso de, digamos, de 50 kilogramos, podríamos añadir de carga muerta a todas estas. ¿Ya? Como les decía, en CIP 3D es más fácil modelar esto, pero también se puede hacer acá sin problema. Más óptimo sería hacerlo una estructura metálica en el CIP 3D. Ahora nos estaría quedando esta parte de modelado de lo que es la estructura de madera. Y entonces vamos a hacer eso. Y para ello vamos a definir, cuando estamos definiendo materiales, tenemos que entrar aquí a datos generales, que habíamos indicado que aquí están, ¿no? Por ejemplo, para el acero, está trabajando con estos materiales, ¿no? Con estas propiedades de material, ¿ya? En cambio, para la madera, está trabajando ahorita con estas, ¿ya? El tema de la madera, al igual que de otro material, es conocer sus propiedades, ¿no? Para modelar después la forma de análisis de columnas, pilares, o sea, cómo trabajan, ya estamos viendo, y son similares, pero debemos conocer las propiedades del material para ver cuánto aguanta, qué secciones proponer y todo aquello. ¿Sí? Entonces siempre es bueno averiguar, y en el programa nos solicitan esas propiedades. Ya, por ejemplo, acá para el pino, bueno, habría que verificar si estamos con esas propiedades en la memoria de cálculo, ¿sí? Pero nosotros vamos a añadir un tipo de madera, que siempre hay que consultar con un fabricante, ¿sí? Este es solo a modo de ejemplo. De hecho, creo que no es de nuestro país, pero cuando queramos hacer un cálculo importante con madera, tenemos que tener estas propiedades mecánicas de la madera, ¿ya? De algún documento oficial. Entonces, en este caso vamos a adoptar estas propiedades para nuestro caso. Si esto podemos cancelar para trabajar con doble pantalla. Nos venimos acá, vamos a poner a un costado y nuevamente datos generales, madera, y acá hay, ¿no? Todos los elementos que vamos a modelar. En este caso vamos a modelar solo las vigas, ¿ya? Y vamos a ver qué es esto. De hecho, todas estas configuraciones están en función a la norma de madera que hemos
definido nosotros acá, ¿no? Si trabajamos con otra norma, seguro hay una norma española, tal vez americana, no lo sé. En nuestro país no tenemos, ¿no? Pero en el caso de tener, pues cambiaríamos acá y toda la forma de diseño, o sea, todos los parámetros que tienen que tener, está en función de la norma con la que estamos trabajando. En este caso, este es de Argentina, para hacer un ejemplo. Entonces, hay diferentes elementos. En este caso, como decíamos, vamos a hacer las vigas, así que vamos a entrar aquí y le vamos a poner el nombre, dice acá la Pacho. Acá nos indica madera cerrada o laminada. ¿Ya? Como les decía, esto está en función de la norma, pero lo que significa es que la madera cerrada es la madera que sale directamente del árbol, ¿no? O sea, es madera natural. ¿Ya? En cambio, esta laminada es esta, ¿no? Como ve el gráfico, colada para, para lograr una sección. Entonces, ¿cuál tiene mejores propiedades? Obviamente la cerrada, ¿sí? Pero seguramente solo hay en algunos de tamaños determinados, en cambio esta se debe encontrar en cualquier tamaño. ¿Ya? Por dar algo vamos a asumir esta. ¿Sí? Después tenemos que introducir todos estos datos. ¿Ya? Entonces, tensión de diseño de referencia en flexión. ¿No? Nos fijamos acá si hay eso. ¿Sí? Y acá no hay módulo de rotura flexión. Entonces podemos adoptar este valor. Si se fijan, pero este está en Newton por milímetro cuadrado. ¿Ya? La forma de convertir esto a tonelada metro cuadrado, que es lo que nos pide el programa, es de 162.65 por un newton. Habría 9,81. No, podemos asumir 10, ¿no? No podemos hacer la conversión exacta también. Bueno, vamos a ver, con 9,8, con 10 nos va a salir 10 kilogramos y luego lo dividimos entre 1000 kilogramos para tener toneladas y vamos a multiplicar por 1000 al cubo, perdón, al cuadrado, para convertirlo. Y nos estaría dando en kilogramos, ¿no? A ver nuevamente. 162,65 newton, ¿no? Para hacer la conversión a toneladas, podríamos indicar este valor. Nos saldría 16.265 toneladas metro cuadrado. Sí, o sea, como que hubiera que recorrer dos ceros. ¿Sí? Bueno, van a confirmar este valor si la conversión es correcta, pero creo que sí. Entonces vamos a poner eso. 16.265. Bien, ahora lo que es la tensión de diseño de referencia con tracción paralela a las fibras. ¿No? Nos fijamos si hay algún parámetro de tracción. Y esto es la primera, ¿no? Tracción. Modo de rotura de tracción axial. Entonces vamos a recorrer directamente igual dos ceros. Entonces va a ser
11.050 toneladas metro cuadrado. Todos están en newton milímetro cuadrado. Luego tenemos la tensión de diseño de referencia con corte paralelo a las fibras, ¿no? Corte paralelo acá tenemos y es de 16, que nosotros lo vamos a colocar como 1600. Y después tenemos compresión perpendicular a las fibras. Tenemos acá compresión axial, 8450. Luego tenemos compresión a ver, veamos esto. Compresión perpendicular a las fibras. Es esta de 4300. ¿Sí? Perpendicular. Acá. 1300. La otra sí es la de 8450. Paralela, que acá nos indica compresión axial. Y en el módulo de elasticidad, tendría que indicarnos también. Acá tenemos, ¿no? Módulo de elasticidad 15.529. Vamos, dos ceros. ¿Sí? Módulo de elasticidad mínimo, ¿no? Y esto tiene que ver seguramente con las condiciones críticas, ¿no? Del ambiente. Por ejemplo, este puede ser para unas condiciones de humedad normal y esta es para unas condiciones críticas. ¿Ya? Acá nos fijamos y no tenemos otra. Es el único módulo. Sí, vamos a mantenerlo el mismo. ¿Ya? Obviamente, para entender bien todos estos parámetros deberíamos conocer la norma, ¿no? Que ellos manejan. Sí, pero esto es, como nosotros no tenemos una norma, estamos adoptando de ellos. Podríamos revisarla. Claro que sí, esa norma está en internet, entonces se puede bajar y se puede estudiar. Ya en caso de no tener normas, muchas veces recurrimos a otras normas para poder hacer diseños correctos. ¿Sí? Aparte también, ¿no? El material, nosotros tenemos que aplicar un material conocido, un material nuestro, el que vamos a utilizar en obra. En este caso, pero es la forma de introducir las propiedades para poder hacer una modelación correcta, ¿no? Simplemente sería adaptar nuestros valores. Esta gravedad específica es un parámetro entre la masa seca y la masa húmeda. ¿Sí? Esto más o menos nos indica si la madera es liviana o madera pesada. ¿Sí? A partir de 0,50 es madera pesada. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a dejar así por defecto. ¿Sí? Entonces aceptamos y hemos indicado el tipo de material que vamos a usar. Como les decía, eso podemos adoptar cualquier otro, pero tenemos que tener los datos, ¿no? Para poder modelar bien. Después, acá hay unas condiciones de humedad en servicio. ¿Sí? Bueno, habría que leer esto, pero suponiendo que es un pergolado que esté externo, podríamos pensar que va a ser húmedo, ¿no? Esto nos va a afectar al cálculo
de las flechas principalmente, ¿sí? Porque nos va a afectar seguramente, nos va a reducir la rigidez del elemento, nos va a afectar en el tema de las flechas. No habría que leer bien. Bueno, acá lo común es esto, ¿no? A 40 grados después ya sería demasiado. Y lo mismo, ¿no? Vamos a pensar que es para un tiempo. Si es que aplicamos esto, pareciera que si aplicamos una carga externa, ¿no? En este caso ni la vamos a aplicar. Entonces vamos a dejarlo como está y aceptamos. Entonces miren, acá ya ha cambiado vigas, en este caso la que hemos creado, ¿no? Podríamos pensar en nuestras vigas, ¿no? En nuestros materiales, no sé, roble, mara, eh, pino, como estaba, ¿no? Y corroborar las propiedades y de esa forma cambiar y ya lo tendríamos. Es, que es lo más importante, las propiedades del material, como les dije. Bien, entonces, una vez que hemos definido eso, tenemos que ingresar de la misma manera que hemos ingresado las demás vigas. Nos situamos en el nivel correspondiente, planta alta, y venimos acá. Miren, entonces aquí tenemos vigas de madera. ¿Ya? Nos fijamos acá los tamaños de las maderas, ¿sí? Estas son series, ¿sí? Pero no, el material que va a adoptar es el que nosotros hemos definido, ya sea cualquiera que trabajemos acá. ¿Ya? Entonces nos interesa mucho. Vamos a trabajar con alguna, por ejemplo, una de 20 centímetros por 14, o sea, 20 de peralte por 14 de ancho, ¿no? Lo podemos verificar acá. Ahí nos da todas las propiedades de esa sección. Y aceptamos. Y aceptamos. ¿No? Aquí se fijan que teníamos un parámetro. Lo vamos a colocar sin desplazamiento. Y ahí vamos a colocar nuestra viga. Activando este botón, ¿no? Si no, no estaría bien. Colocamos allí. Esto nos unimos a nuestra estructura de hormigón. Y ahí lo tenemos. Vamos a colocar también nuestras correas. En el caso de dejarlo abierto, esto serían unos elementos de pergolado. Si lo cerramos, sí serían correas, ¿no? Podemos pensar en un perfil más pequeño. Y ahora si aplicamos un desplazamiento nuevamente, podemos darle, en este caso a la izquierda, ¿bien? Y jalamos. Hacemos lo mismo acá y lo mismo acá. Ahora prolongamos como ya sabemos. Bien, vamos a borrar esos paños. O vamos a introducir huecos, ¿no? Sería lo mismo. Y acá hay una viga que nos está interfiriendo en la escalera. Entonces vamos a borrar como también conocemos el comando. Bien, entonces de esa manera estaríamos introduciendo ese pergolado. Vemos cómo está quedando. Y quedó allí, ¿no? Y la estructura de metal también. Entonces,
Ya estaría modelada también nuestra, nuestra estructura prácticamente completa. Ahora habría que, acá nos da un aviso. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando uno modela algunos elementos sin tener en cuenta losas, o sea, con huecos, el programa asume que va a trabajar como si hubiera losa, ¿ya? Que es un diafragma. ¿Ya? O sea, lo que digo es esto. Normalmente este elemento está unido a un diafragma, el programa supone eso, por lo cual no puede flectarse en este sentido. ¿Ya? Es una condición que le da el programa por defecto. ¿Ya? En nuestro caso, podríamos eliminar ese efecto, indicándole acá vigas, diafragma rígido en vigas exentas, desconectar del diafragma rígido. Sí, podríamos desconectar las vigas correspondientes para que trabajen con ese efecto de flexión, ¿sí? Pero eso en caso de hacer un análisis sísmico, ¿no? Complejo. En este caso lo podemos dejar también. Bueno, si hiciéramos el análisis sísmico podemos corregir eso y si no, podemos dejar, que no nos va a afectar. Ahorita nuestras cargas son gravitacionales. ¿Sí? Además, vamos a colocar tal vez una especie de cubierta, depende mucho de la fijación que le vamos a dar. De repente puede simular también eso un diafragma rígido, depende de qué tipo de cubierta se le colocaría. Vamos a dejarlo así por el momento, pero a eso hace referencia. Nos estaría faltando colocar una carga de viento. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos venimos a la obra, datos generales, y activamos esta con acción de viento. Acá le indicamos. Ya esto para que tengan conocimiento. Y podemos seleccionar cualquier norma, ¿no? Pero en este caso sí tenemos una de Bolivia. ¿Ya? Si no la tuviéramos, podemos adoptar cualquiera, ¿no? Vamos a adoptar, no sé, una Argentina. O son muy similares, porque en realidad todas en Latinoamérica copian de la, de la norma americana, ¿no? De la SCE. Entonces, en este caso la tenemos, en esta versión de programa. Y empezamos a ver cómo trabaja el viento. Ya me va a colocar viento en X y en Y si yo tengo activadas estas dos casillas. ¿Ya? Esto es como valor de porcentaje. Si yo le pongo 1, es que está actuando el 100%. O sea, si tengo una estructura aquí, que digamos es nuestra casa, aquí en X, ¿no? En menos X, y me hace todas las combinaciones en todos los lados. ¿Ya? Esto se puede poner 0 en caso de que, digamos, tengamos acá un edificio, ¿no? Entonces ya el edificio le da, ¿no?, nuestra casa, o cosas de ese estilo. ¿Ya? Pero en este caso lo podemos dejar ahí. ¿Ya? Anchos de banda, podemos ver qué son. ¿Ya? Nuevamente, esta puede ser nuestra casa. ¿Ya? Entonces, este viento es el viento menos Y, ¿ya? Que aplica sobre la cara X. ¿Ya? Para que lo tengan. Y este es el viento más Y, que aplica sobre la cara X. Cuando aplicamos un viento acá, es el viento más X. ¿Sí? O sea, un viento. Le ponemos un viento. Y cuando lo aplica en este sentido, es un viento menos X. Ya eso es lo que dice acá. Pueden leerlo después con calma.
pero esas son las cargas que se aplican. Entonces, ¿qué necesita el programa? O sea, por ejemplo, esta es nuestra estructura, ¿no? Nuestra vivienda 3D. El programa necesita que tú le des el ancho en cada nivel. ¿Ya? Y una vez que le das el ancho en cada nivel, el programa ya tiene por defecto la altura, porque tú has definido en grupos la altura. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a pensar que son estos niveles. Entonces le va a aplicar unas fuerzas al entrepiso en las direcciones que ya vimos, multiplicando, podemos ver con otro color, acá, va a asumir la mitad de un piso y la mitad del otro piso para aplicarle la carga, ¿no? En ambos sentidos, ¿no? O sea, toda esta parte es la presión, es el área expuesta que tiene para aplicarle un piso. Al siguiente piso ya lo hará también con el área que le resta, ¿sí? O sea, la mitad de ese piso. Entonces lo que hace básicamente es esa fuerza, vamos a poner fuerza, va a ser esta longitud por esta altura, que el programa ya la va a obtener en forma automática. Tú solo debes darle la longitud. Por la presión de viento que vamos a hallar, ¿ya? Entonces de esa manera va a tener una fuerza directamente en toneladas, ¿ya? O sea, esto es por una presión. Entonces va a quedar una fuerza en toneladas. Eso es lo que hace el programa, de esa forma trabaja. Entonces nosotros tenemos que medir esas dos longitudes para los dos pisos. Por ejemplo, para el piso de abajo, lo indicamos, ¿no? Vamos a medir con el comando DLI. Entonces acá nos indica 19. Vamos a adoptar el lado más largo, más crítico. Acá 12. Y para este sector, vamos a trabajar hasta acá. Con 13 por 12. Ya para la cubierta, y esta sería la planta alta, ¿no? Si bien es la planta baja, pero en planta alta también tiene el mismo ancho, también cubierta y se reduce la estructura. Entonces vamos a colocar eso. Acá tenemos que colocar por planta, ¿ya? No podemos colocar acá porque acá solo sería una. Entonces tenemos que colocar por planta. Entonces, planta baja no colocamos porque está enterrado, ¿no? Una fuerza que le aplique ahí no pasa nada. Está arrastrado por todo el terreno, pero en planta alta no. Entonces en planta alta acá le ponemos los 19 metros que habíamos, perdón, el ancho, ¿no? 19 es en X y en Y, si no recuerdo mal, 12. Lo podemos ver acá nuevamente. Sí, 19 y 12. Cambio el otro, es 13.5 y 12. ¿Sí? En X, en cubierta, es 13.5, el mismo ancho de 12. Ah, no, esto en realidad, en el nivel de cubierta, ya no hay este balcón, esta terraza, ¿no? Solo está en planta alta. Y entonces es 10. Ya en cubierta es 10. Esos son los datos que necesitamos poner inicialmente, y ahí ya lo tenemos por planta.
¿Ya? Entonces acá tenemos una norma de vientos, ¿ya? Que está todavía, no sé si está aprobada, pero la pueden buscar. Es una de estas de serie NB. Es esta en realidad, NB 122-5003-1. Ya está en internet. Yo la he descargado de internet también para ver algunas presiones básicas, velocidades básicas del viento en diferentes lugares, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá tenemos para Cochabamba, ¿no? Y si venimos acá, ponemos Cochabamba, se ha acercado y asumimos. Entonces ya automáticamente está este valor, ya está cargado, ¿ya? La categoría de usos, pueden leer, ¿no? A qué hace referencia, ¿ya? Y vamos a dejarlo ahí. Acá también, ¿no? Está en función de pórticos de hormigón armado, ¿ya? Entonces estamos bien. Esa es la categoría resistente lateral, ¿no? Como tenemos vigas y columnas, eso es un pórtico. Si no hubiera eso, podrían ser muros y todo aquello. O estructura metálica. ¿Ya? Entonces, la topografía única. Vamos a ir leyendo qué son estas. ¿Ya? Y vamos a colocar una... Podríamos trabajar entre la B y la C. ¿Ya? Podemos poner en este caso como que fuera la ciudad y es el área B. Y lugar plano. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos definido eso, nos fijamos lo que les había comentado. Estas fuerzas, cargas de viento, ya están en toneladas. ¿Ya? Si estas toneladas ustedes las dividen entre el área que les he indicado, más o menos debería darles 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Pero también hay una memoria de cálculo que saca de viento muy explícita en la que vamos a poder verlo esto. ¿Ya? Pero esas son las cargas que le va a aplicar en cada caso. ¿Ya? Y aceptamos. De esa forma hemos introducido ya la carga de viento. Sí, esto es solo un aviso, no hay ningún problema. Ahora vamos a calcular, ¿ya? Vamos a poner comprobar geometría de todos los grupos. Este es un arranque que habíamos colocado acá, ¿se acuerdan? No hay ningún problema. Y vamos a ver. Esto es lo que les decía del tema del diafragma rígido. Tampoco es un impedimento para calcular. Solo nos advierte. ¿Ya? Entonces, ya está bien. No nos ha aparecido ningún error. Y le podemos mandar a calcular. ¿No? Nos fijamos qué valor de Q admisible habíamos definido. ¿Se acuerdan? Hemos puesto este valor. Ya. Vamos a calcular. Habíamos introducido en cimentación un valor límite, ¿sí? En este caso lo vamos a borrar, pero esa sería la forma de hacerlo, ¿ya? Vamos a borrar y nuevamente ha puesto la zapata en forma normal. ¿Ya? Ahora sí podemos calcular la obra. Podemos dimensionar directamente la cimentación. Y aquí nos dice si queremos dimensionar algo, le decimos que no y mandamos a calcular. Este es el anuncio que nos daba. Cerramos.
a modo de que va calculando. Les voy mostrando la práctica que debemos hacer, como les decía el día de ayer. ¿Ya? Esta es la práctica que debemos realizar. ¿Sí? Básicamente es realizar el modelo que hemos hecho. Si quieren pueden hacer la parte de madera y metálica, o si no, esas partes podrían reducirlas, ¿no? Tampoco es tan largo como vieron, esas dos partes se pueden hacer rápido, pero la idea es tener el modelo corrido, ¿no? Como ahora estamos haciendo, que el modelo esté corriendo, ¿ya? Con las vigas, columnas, fundaciones y losas, ¿ya? Después, eh, lo mismo en las cargas, ¿no? Pueden simplificar algunas cosas, pero que sean cargas coherentes, que estén puestas en el modelo. Ya lo importante es que sepan cómo cargar una estructura, cómo modelarla, ¿ya? Y al ver los videos, lo propio, ¿no? Pueden ver rápidamente cómo introducir los elementos, cómo cargar, todo aquello, y las partes teóricas tal vez estudiarlas con más calma, ¿no? Ahora si tienen tiempo, sería excelente que lo puedan ver también directamente. Una vez que tienen ya el modelo, ahora vamos a ver cómo hacer estos tres puntos, ¿ya? Básicamente, pero es agarrar una zapata y editarla para que cumpla, ¿ya? Lo mismo, agarrar una viga larga, o sea, eh, que vaya entre tres, todo un eje de columnas, ¿no? Habíamos visto alineaciones de vigas que agarra todo un pórtico, ¿no? No solo una viguita, ¿no? Entre dos columnas, sino si digamos tuviéramos 5 columnas en línea, nos agarra todo ese pórtico. Entonces hay que agarrar uno de esos y cambiar también un poquito las estructuras, optimizarlas para que esté cumpliendo, ¿ya? Lo mismo con una columna, ¿ya? Vamos a seleccionar solo una columna y vamos a editarla hasta que cumpla, ¿ya? Entonces 3 elementos. Y eso hay forma de bloquearlo en el modelo, ahorita también lo vamos a ver. Entonces de esa forma yo lo voy a ubicar, ¿no? Cuál es la viga, columna o zapata que están bloqueando, ¿ya? Entonces, ya saben compartir también en archivo zip, en los videos está explicado. Y se debe presentar una breve memoria, ¿no? Esto es lo más importante, un resumen de los trabajos que han hecho. O sea, de estos puntos, ¿no? 2, 3 y 4. Se entregan el modelo, más una memoria en la que indican los puntos. He utilizado el pórtico de la planta tanto y he cambiado esto para que cumpla. Lo mismo en la columna, he hecho esto, he aumentado la sección, puede ser, para que cumpla. Y he verificado los estribos, no lo sé. Y lo mismo en la zapata tanto estaba dando error por esta razón y he corregido y he hecho esto, ¿no? Una breve explicación más, ¿no? Con algunas imágenes, o sea, no una memoria de cálculo como tal, ¿no? Simplemente qué han hecho para corregirlo, ¿ya? Entonces no es una memoria extensa, ¿no? Una imagen, una breve explicación y listo. Lo que sí es importante es realizar el modelo, que ustedes practiquen y ya tengan, no le tengan miedo al programa, sino más bien con criterio calcular y sin ningún problema luego van a poder resolver cualquier otra vivienda. ¿Sí? Esto se los voy a mandar, ¿no? Entonces vemos cómo está nuestro modelo. Ya, entonces, cuando termina de calcular, aparece acá las incidencias o los errores que hay, no de modelado, sino las cosas que hay que corregir, ¿ya? Entonces, nos indica que hay algunas secciones que se debe poner un refuerzo de funcionamiento. Esto es común en losas. A ver, no lo tengo acá.
el valor. Ya, pero creo que podemos volver a verlo. Ahorita vamos a ver esto del funcionamiento. Ya, luego nos dice que esta columna tiene algún error, ¿no? Y algunas vigas que también tienen algún error. ¿Ya? Entonces está bastante bien, ¿no? A veces parece que salen muchos más. ¿Ya? Entonces no está dando mucho problema. ¿Ya? Entonces, para que esté más limpio el modelo, pueden hacer esto. Una vez que ya saben ustedes que tienen todas las cargas, vienen a cargas y le dan acá para que no estén visibles. ¿Ya? Ahora están ahí, pero en realidad están ocultas. ¿Ya? Lo mismo acá vamos a empezar a quitar esas plantillas de dibujo. ¿Ya? Eso no hay ningún problema. Entonces tenemos este modelo. ¿Ya? Algo que habíamos indicado importante era verificar cómo están trabajando las viguetas, ¿no? Esto es extra, ¿no? No está en la práctica, pero les dije que íbamos a verificar. Entonces, para ver eso, tienen que venir aquí a resultados, perdón. Y en resultados vienen acá a envolventes y esfuerzos en viguetas. ¿Ya? Entonces acá podrían hacerlo por hipótesis o por combinación, pero vamos a ponerle envolvente directamente, ya que nos marque los momentos. ¿Ya? Y le vamos a indicar que nos cambie a valores por metro de ancho. ¿Por qué por metro de ancho? Porque recuerdan, nosotros teníamos un documento en el cual teníamos valores de momentos por metro de ancho. Miren, aquí tenemos por metro de ancho. Entonces lo que había que verificar es que nuestro momento actuante sea menor al momento que resiste la vigueta. ¿Ya? Entonces vamos a poner eso por metro de ancho. La escala es solo escala gráfica, podemos poner un 10. Y vamos a aceptar. Ya, entonces nos fijamos. Bueno, la escala está bastante grande allí. Vamos a poner un 1 nuevamente. Y ahí está. Entonces nos está dando un momento de 1,03 tonelada metro. ¿Ya? Que deben ser, es el paño más grande, ¿no? Deben ser de los más grandes. No, aquí hay 1,18. ¿Ya? Y como les dije, ya el momento está, no hay momentos negativos, ¿no? Entonces está correctamente modelado. Estos son más pequeños, podríamos poner viguetas más débiles allí. Pero vamos a adoptar, por ejemplo, esta, ¿no? De 1,18. Tenemos que corroborar acá en al momento de comprar, ¿no? Nos fijamos primero cuánto era nuestro intereje y cuánto era nuestro peralte. Habíamos definido un peralte de 20, ¿ya? Entonces aquí está 20. Y nuestro intereje era de 50, entonces aquí está. ¿Ya? Entonces nos dice acá todos estos datos. ¿Ya? Pero el que más nos interesa es este. Miren, 1050 kilogramos metro por metro. Acá indica, tipo 2, con nuestra sección, nuestra geometría. Y el tipo 3, 1165. Y nosotros teníamos 1,18, o sea, estamos por ahí 1180. ¿Ya? Entonces seguimos nuevamente acá, 20, 50. Y miren, esta ya se salta, es un poco más fuerte. ¿Ya? Entonces, de repente podríamos trabajar con esta, ¿no? Ahora sí vamos a hacer una cubierta accesible, seguramente va a haber más carga. Entonces podríamos pensar en otras, ¿ya? Pero es la forma de ir corroborando y cuál comprar. Entonces ustedes tienen que ir con ese dato del momento a donde compran y decir que necesito unas viguetas de esta luz y que resista tanto momento, ¿no? De hecho la luz solo es para que ellos también se ubiquen, pero el momento es el crítico, ¿no? Ese es el dato importante, porque eso ya está en función de la luz y todo aquello. Entonces de esa forma es lo que tenían que corroborar esto. ¿Ya? Eso es una cosa importante.
Otra cosa importante en el tema de aquí abajo, de las losas macizas, pasamos acá a isovalores para verificar flechas, ¿ya? Una forma de verificar que una losa está bien es por la flecha, es lo más importante. Después de que verifica, recién pasamos a ver aceros. ¿Ya? Pero para verificar flechas, nos venimos a este comando, ¿ya? Flecha entre dos puntos. Ya podemos activar esto para ver cuánto está deformándose, ¿ya? Y dejamos en secante. Secante es cuando tenemos dos apoyos, ¿ya? Tangente es cuando tenemos un volado. Ya en este caso todo es secante porque tenemos apoyos. Si tuviéramos volados, en este caso esto no es un volado porque tiene apoyos, igual tiene columnas. Pero a veces hay volados y ahí se pone tangente, ¿ya? Pero es eso. ¿Ya? Acá dejamos máxima relativa para que nos dé una flecha, una relación de luz con la luz. Acá la combinación pésima, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, esto y empezamos a verificar. No hemos apretado nada. Por ejemplo, este valor es el más crítico, ¿no? Entonces vemos aquí cómo se estaría deformando, ¿no? Activamos esto y esa es la deformación que está teniendo. Entonces está con una L entre 644. Según la norma, L entre 480 es lo que tenemos que cumplir. ¿Ya? Entonces estamos mejor que eso, ¿no? Si fuera menor a L sobre 480, estaríamos mal. ¿Ya? Acá es el por demás, ¿no? Que estábamos cumpliendo. Miren, L sobre casi 800, ¿no? 795. ¿No? Y podemos ver en cualquier dimensión, no solo perpendiculares, ¿no? Vamos a apagar esto. Y acá tenemos L entre 1000, ¿no? Estamos cumpliendo las flechas. De hecho, aquí ya se puede ver un poco, ¿no? O sea, 1,58 milímetros para esa combinación, ¿no? Si fuera por combinación, tenemos que verificar en servicio. Miren, esta es la que deberíamos verificar, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver, el peso propio más la carga muerta más la sobrecarga. De hecho estamos mejor que antes, ¿no? El de sobre 640. Igual, lo que decíamos antes. Lo que pasa es que gráficamente no nos estaba mostrando, pero sí estaba calculando porque decía combinación pésima, ¿ya? Pero esta es aparentemente, o sea, se está deformando 4,35 milímetros. Es la forma que ustedes tienen que entrar a ver. Y deformación se verifica en servicio. LS, no LU, que sería en resistencia. ¿Ya? Armadura sí se hace con LU, pero deformaciones con LS. O sea, combinaciones de servicio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está deformando. Entonces estamos cumpliendo, entonces está bien. Eso es otro aspecto importante en el diseño de losas. Ya podemos ver la deformada. Acá nos indica que en una versión superior ya se encuentra en otro comando, pero hasta esta versión se encuentra allí. Ya para ver la deformación podemos activar esto, que son las mallas, y podemos aumentar la escala para entender. Vamos a poner por desplazamientos y podemos poner por sobrecargas, por ejemplo, ¿no? Con cargas gravitacionales al máximo, ¿no? Peso propio, carga muerta y sobrecarga. Entonces de esa forma se deforma. ¿Ya? Y acá podemos ver un poquito estas son deformaciones globales, ¿ya? Nos ayuda a entender más o menos, pero la forma de verificar exactamente era con los isovalores como les mostré. ¿Ya? Ahora podemos ver también por hipótesis y ver que nuestros dientes estén trabajando bien, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podemos aumentar.
Miren, el viento más X está ahí, ¿no? Y podemos ir verificando lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, el viento menos 10 debería ser hacia este lado, ¿no? Eso. Entonces verificamos eso. Entonces, de esa forma le está aplicando esas cargas y las columnas se están diseñando con esas cargas también, en forma ya automática, como les dije, el AutoCAD ya tiene las combinaciones por defecto, ¿ya? Para las resistencias. Entonces, eso es la forma de analizar una estructura que esté adecuadamente modelada, al menos estas estructuras de viviendas, ¿no? No, también cualquier estructura, también las edificaciones y todo aquello. Nos estaría faltando lo que les decía de nuestra práctica. Vamos a cerrar esto. Tenemos que editar vigas, columnas y zapatas. Entonces vamos a volver acá, nos entramos a la pestaña de resultados. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por las zapatas. Dando un poco. Entonces nos venimos a cimentación, elementos de cimentación. En este caso todas están cumpliendo ya, pero si no cumpliera alguna, si tuviéramos una resistencia suelo menor, tendríamos que hacer los cambios pertinentes. No, miren, esta por ejemplo está demasiado grande, ¿no? No está correcta. Uy, ¿qué es esto? Entonces, acá tenemos que cambiar esto, ¿ya? Entonces vamos a poner algo coherente, no sé, 300. Por ancho 200 y un canto de 40. ¿No? Le podemos poner acá en dimensionamiento, rearmar. Miren cómo ha cambiado totalmente, ¿no? El programa a veces hace este tipo de errores, pero esto es porque teníamos habilitado, recuerden, ahorita les voy a mostrar, pero miren, aún así estamos debajo, ¿no? Con esa dimensión que acabo de poner, ya cumplimos, es una arma más coherente, y miren, nuestra tensión es de 1, cuando podíamos llegar a 1.5, significa que nuestra zapata puede ser más pequeña aún, ¿ya? De esa forma tienen que ir editando. Y ahí como hemos puesto rearmar, nos ha puesto una parrilla superior, seguramente, en alguna combinación. Normalmente esto pasa cuando activamos la fuerza de viento, ¿ya? Cuando hacemos esto, acá decimos considerar la combinación con viento, entonces el programa propone, ¿no? Para un cierto viento, que sería algo ideal, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿ya? Si destiqueamos esto, nos va a dimensionar solo a carga gravitacional, que no estaría mal en este caso, ¿ya? Porque el viento no es incidente en una altura tan pequeña, ¿ya? Lo mismo del sismo. Podemos destiquear estas dos y nos va a hacer un diseño más coherente, ¿ya? Pero la forma de corregir es como les he mostrado, ¿ya? Lo mismo podemos ver en otras cimentaciones, elementos de cimentación, editar. Acá nos ha salido algo coherente, ¿no? Entonces, este está bien, bastante bien. ¿Ya? Si quisieran editar, pueden venir acá nuevamente, ¿no? La geometría y todo aquello. También el armado lo pueden editar, ¿ya? Parrilla inferior, parrilla superior. Si quieren añadir parrilla superior, que no es común, se puede añadir aquí, ¿ya? Pero no es común. Y esa es un poquito la forma de ver. Esta es bastante grande, pero no está mal, ¿no? 35 centímetros, no está tan grande. En superficie está exactamente parecido el tamaño. Acá hay unas que no cumplen, ¿no? Estas podemos verificar qué es lo que está pasando. Para eso viene la comprobación. Y dice acá hay comprobaciones que no se cumplen. Desea ver, sí, qué es lo que no está cumpliendo. Flexión en la zapata. En la dirección Y. ¿Ya? Entonces podemos ir probando algunas soluciones.
¿no? Acá nos dice la armadura superior, ya que hay un momento negativo en la zapata. Entonces lo que les decía, si nosotros vamos a generar acá una parrilla superior en este caso, el mismo armado podemos hacer de 12 cada 15 en ambos sentidos. Este ya se va a solucionar. Entonces ahí sí, ¿ven? Ya se cumple todo y ya no hay ningún error. No, eso sucede justamente por la carga de viento. La carga de viento un poquito hace levantar las zapatas, ¿ya? Entonces de esa forma podemos corregir. ¿Ya? Una vez que hacen eso en la práctica, van a venir acá, sea cualquier zapata, y le van a dar aquí, bloquear, ¿ya? Entonces queda bloqueada. Ya una vez que ustedes hagan cualquier otra modificación en el modelo y vuelvan a calcular, esto no se va a cambiar, va a tener las configuraciones que han hecho ustedes. ¿Ya? Entonces esa es la forma de verificar zapatas. Nos venimos a ver vigas un poco. ¿Ya? Para entrar a vigas, están en resultados, ¿no? Tienen a vigas, editar vigas, y seleccionan alguna que no esté cumpliendo. Por ejemplo, acá no me está cumpliendo algo, ¿ya? Entonces yo voy a ver qué es. ¿Ya? Entramos aquí, nos muestra el pórtico y nos indica aquí cuál estamos trabajando, de la columna C3 o la columna C6. ¿Ya? Entonces nos acercamos donde estaba marcando el error y dice no cumple armadura mínima y máxima. Y ahí tiene toda la razón, porque nos está proponiendo armaduras de 2 Fi de 8, cuando eso es muy pobre, ¿no? Entonces la forma de ir corrigiendo estas cosas, estas armaduras, es acá, en la longitudinal, y ponen editar. ¿Ya? Entonces vienen acá, le dan clic y le van a poner una 2 de 12 por lo menos, ¿no? 2 de media, y acá también 2 de media, y abajo también. Todas estas configuraciones se podrían hacer, como les enseñé, el botón por posición, que lo van a revisar con calma en un futuro, digo, ¿no? Ahora pónganse una revisión rápida, no muy complicada para su práctica. Una vez que han hecho los cambios, vienen acá, le dan actualizar información de errores. Miren, ya desapareció el error, ya está cumpliendo. ¿Ya? Y tienen que lograr tener así armados coherentes, ¿no? Como les decía, la forma de bloquear acá es acá, miren, pueden darle bloquear aquí, queda bloqueada, ¿ya? Y luego lo cierran nomás. El pórtico ha sido modificado, ¿desea guardar? Sí. Podríamos guardar antes, miren, pero acá también nos advierte. Entonces ya no marca en rojo y está bloqueada, miren, está bloqueado. Ya otra forma de ver los bloqueos, sacan vigas, bloquear armaduras de pórticos. Y acá nos indica cuál estoy bloqueando. En planta alta estoy bloqueando el pórtico 3, dice. Ya, entonces podría yo bloquear otras, pero ahorita estoy bloqueando esta. Ya podría bloquear esta más, digamos, ¿no? No lo sé si hubiera hecho, ¿no? Pero en este caso no. Pero ya me marcaría 1 y 3. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de ver cuáles están bloqueadas en cada piso. Ya lo mismo hacen para cualquiera de las vigas. Ya es importante ver lo siguiente. Venimos a vigas. Para ver todas las comprobaciones que hace el programa con las vigas, tienen que entrar aquí y a comprobaciones. Una vez que entran, seleccionan. Pueden seleccionar cualquier punto, incluso el que está cumpliendo. ¿Ya? Pero en este caso vamos a ver qué cosa nos está cumpliendo aquí. ¿Ya? Y si quieren ver, esto nos está mostrando un resumen, ¿ya? Porque es un montón de verificaciones. Entonces no está cumpliendo armadura mínima y máxima, lo mismo que el otro. ¿Ya? Lo mismo. ¿Ya? Si quieren ver el listado completo, pueden verlo aquí. Ver el listado completo.
y se va a ir actualizando el número de páginas, que debe ser grande. Como les decía, el CPK tiene ventajas sobre otros programas porque hace estas memorias. En caso de ser necesario, se puede presentar normalmente, pero se presenta un resumen, ¿no? Aunque llega a ser extenso igual el resumen, ¿ya? Pero imagínense presentar esto de todas las vigas, sería mucho más. Entonces lo pueden revisar con calma, ¿ya? Importantes son estas, ¿no? Tabla de agotamiento, ¿ya? Entonces acá está trabajando con flexiones. Van a ir revisando los que ya han revisado hormigón armado, van a ir corroborando con sus cálculos, y los que no, bueno, ya tienen un adelanto. ¿Ya? Siempre es bueno calcular el momento también a mano, ¿no? O sea, estimar un momento y verificar que el momento que está sacando el programa está bien. Es una forma de corroborar al menos una viga principal, una columna principal, qué carga está llegándole, tratar de aproximar manualmente para que solo el programa les confirme lo que están diciendo ustedes, ¿ya? Entonces, acá, ¿no? Está mostrando envolvente. Ustedes podrían calcular para cualquier carga, para el peso propio, para la carga muerta, para la sobrecarga, en combinaciones. Ya está trabajando con todas las combinaciones. Miren, esta es la que seguramente es la mayor, ¿ya? Ahora, si ustedes le vuelven a poner la envolvente, nos pone la máxima, ¿no? Que justo era esa, ¿sí? 343. ¿Ya? Esa es la forma de verificar vigas, pueden ser para cualquier viga. Y finalmente vamos a hacer lo que son columnas. Entonces para ello nos venimos a seguimos en resultados. ¿Ya? Nos venimos a pilares, editar. Y hay una que no cumple, miren, está en rojo. Vamos a ver por qué no cumple. Este es el aviso que siempre nos da. O sea, tienen que hacer selección a cualquier columna ya. Y les va a mostrar de todas. Entonces nos fijamos cuál no está cumpliendo y por qué. Ya, acá nos indica la posición de la columna que no está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso es esta 21. Nos marca aquí en rojo, en planta alta. Miren, acá están los niveles. Planta baja, no cumple. Planta alta tampoco. Y cubierta, sí. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué pensaría? Miren, esta es una columna central. Las columnas centrales normalmente tienen alta carga. Entonces no me está cumpliendo por aprovechamiento, está pasándose del 100%. Lo correcto es que una columna trabaje al 80% por seguridad, ni siquiera al 100% porque estaría muy al límite, ¿sí? Entonces, para ver qué está pasando, le pueden dar acá también igual que en la viga y ven qué es lo que no está cumpliendo. Entonces, es esto, flexión biaxial no está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, normalmente en columnas hay que tener mucho cuidado, entonces siempre hay que pensar en incrementar un poco la sección, ¿no? Pensando que es una columna central y todo aquello. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar acá de 25. Nosotros hemos tenido el cuidado de poner el punto fijo, entonces el incremento que se dé de la columna se va a dar correctamente. ¿Ya? Entonces, me sigue fallando. ¿Ya? Podemos entrar acá y también cambiar acá, ¿no? 25 por 25. Miren, cambiando los dos niveles, o sea, planta baja, planta alta, es de 25. En este caso, la columna central la podemos hacer hasta arriba, ¿ya? No hay ningún problema. Ahora está trabajando al 60%, ¿ya? Pero no hay ningún problema porque con 20 fallaba. Y no vamos a colocar 22, ¿no? Constructivamente no es bueno. Entonces de esa forma se ha optimizado, ¿ya? A veces
se agrupan automáticamente las que el programa arma por defecto iguales. Miren, es que estas tienen la misma solicitación, entonces las ha agrupado y las ha armado de la misma manera el programa, ¿ya? Para ver cómo está armando, vienen aquí a despiece, ¿ya? Entonces de esta manera les está armando el programa. Ustedes pueden editar todo, desde el recubrimiento, como les he enseñado, como pueden ir cambiando también las barras longitudinales. Por ejemplo, acá nos desean 6, quieren 5. Bueno, acá nos pide la norma que sean 6. Bueno, entonces yo quiero que sean bueno, habíamos cambiado tal vez en pilares, no hay de 10. Podríamos añadir de 10 en las tablas de armado para que acá nos aparezca. ¿Ya? Entonces, podemos cambiar, ¿no? El cerco, por ejemplo, normalmente es bueno hacerlo de 8, las columnas, por temas sísmicos, ¿ya? De 6 es muy pobre. Entonces podemos hacer eso. Y una vez que hacemos las comprobaciones, venimos acá y le damos bloquear. Y nos va a bloquear toditas esas que están agrupadas. ¿Ya? Algunas no se agrupan porque tienen diferente armado. Esta con esta es diferente, entonces, o diferente sección, entonces no las puede agrupar. ¿Ya? Pero esa es la forma en la que se verifican las columnas. ¿Ya? Entonces, lo mismo que acá, pueden ver acá, ¿no? Para cualquier columna, pueden ver el listado completo. Y se va a ir actualizando el número de páginas, porque igual es grande las comprobaciones que se hacen para las columnas. Bien, esto van a ir revisando, pero así es como está trabajando esta columna, ¿ya? Con todas las cargas que hemos introducido. Entonces le damos guardar, igual que en vigas, y cerramos. ¿Desea salir? Sí. Y ya ha crecido la columna y ya no nos aparece el error. Bien, entonces esa sería la forma de hacer estos puntos que habíamos indicado en la práctica. ¿Ya? El punto 2 es una zapata, el punto 3 es una viga, un pórtico en realidad, de varias vigas, y el punto 4 sería una columna. ¿Ya? Entonces van capturando lo que están haciendo y entregan el modelo. ¿Ya? Y seleccionan, bueno, las columnas que ustedes ven. ¿Sí? Puede fallarles otras, ¿no? pueden, pueden poner otras cargas, cosas que practiquen y sepan usar el programa. Yo creo que van a poder perder el miedo una vez que lo hagan, ¿no? Los que ya conocen simplemente van a aplicar todo lo que ya saben y todo lo que estarían aprendiendo ahora. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. La fecha de entrega sería el domingo, en el transcurso del día de sus prácticas, ¿sí? Nos hemos extendido un poquito más porque nos faltó bastante, pero espero que les sirva de mucho todo lo que hemos visto en el del programa, que les sea de mucha utilidad tanto en la universidad, que pueden aplicarlo, como también en su vida profesional a futuro. ¿Sí? Así que me gusta poder darles la clase y nos estaríamos viendo en otra oportunidad si no tienen dudas, ¿no? Les dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Diego. Lo voy a colocar en el enunciado, ¿no? De todas maneras, voy a colocar mi correo para que puedan enviar allí. Sí, ese es mi correo y lo voy a añadir en el instructivo también. No por nada, Diego. Gracias a ti más bien. Entonces,
Muchas gracias por su participación nuevamente y espero sus trabajos y nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Buenas noches a todos. Buenas noches.